Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho, ambas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también especialista en comercio exterior, es certificada en enseñanza del idioma inglés por las universidades de Cambridge y la Universidad del Sur de California, Los Ángeles. Estudió letras inglesas en la Facultad de Filosofía de la UNAM y en el ámbito profesional ha sido jefa de control interno de verificación en el INAI, consejera para la reforma política de la Ciudad de México, jefa de la unidad jurídica del ISSSTE, jefa de la unidad jurídica del Secretariado de Dirección de la Secretaría de Economía, secretaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en juzgados de distrito, enlace jurídico con Estados Unidos y Canadá, jefe de unidad de las Procuradurías Generales de Veracruz, del entonces Distrito Federal, es además abogada postulante y perito traductor. En el ámbito académico es catedrática de diferentes instituciones, por supuesto la tenemos privilegio para nosotros contar con ella del Instituto de Posgrado en Derecho. También imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el ITAM, en La Salle, en Delito de Asesoría en Finanzas Internacionales en la Universidad Latina. Tiene obras de lexicología jurídica, temas selectos de comercio exterior, autoteste en el TLC, uso didáctico del teléfono celular en el salón, es un tema importante en los tiempos actuales, y conservación de correos electrónicos y protección de datos personales. La verdad es que es alguien que tiene una enorme cultura jurídica, una gran experiencia. Antes de darle la intervención a la doctora, les quiero pedir que por favor mantengamos sus micrófonos en silencio, los tenemos habilitados de esa forma, habilita el sonido para evitar que haya aquí contaminación auditiva. De hecho, creo que nada más se ha habilitado la opción de que activen su audio a quienes van a participar con voz dentro de este esfuerzo de trabajo. Pero sí sería sano que buscáramos participar de tal manera que lográsemos que este evento tuviese pues la certidumbre, la edad y la seguridad que esto exige para que todos podamos disfrutar de este evento. Así es de que sin más, mi estimada doctora Rosalina de León Zamora, bienvenida, Entre Abogados Te Veas, esta es tu casa, el instituto es tu sede, la academia es tu espacio, más entre amigos. Adelante, te escuchamos con todo interés. Gracias, adelante doctora. Muchas gracias, maestro Gilberto. Bueno, pues ante todo es un honor compartir con ustedes esta sesión remota. Contamos con el apoyo de nuestro rector, el doctor Rafael Tenazuk, por supuesto nuestra vicerrectora, la licenciada Lucía Campos Santamaría, nuestro director general, Gilberto Chávez Orozco, y nuestra abogada general, nuestra doctora Magdalena Rodríguez. Entonces, siempre es un gran apoyo contar con ellos, siempre es un gran honor estar aquí en el instituto y me da mucho gusto recibirlos en el Instituto de Posgrado en Derecho y recibirlos en la Casa de los Abuelos. Cada familia, cada institución ha buscado una manera de salir adelante en estos tiempos de COVID. Les platico. Mi familia me acogió aquí en Casa de los Abuelos, todos estamos aquí reunidos, cerré mi departamento, me vine para acá, y ellos son los que me han habilitado esta sala de transmisiones. Cuando me toca dar clases a control remoto, ellos ponen un anuncio donde dice silencio, están dando clase, hay una conferencia, ponen el pizarrón aquí para que haya el camino de un lugar a otro dentro de la casa. Estoy en la sala de la Casa de los Abuelos y todos apoyan para eso. También mi familia en Iztacalco, que son los que saben realmente de electrónica y de transmisiones a distancia, me apoyan. Entonces ellos también se conectan y cuando ven que hay algún incidente, bueno, me marcan por teléfono y me dicen, ¿qué crees? Que tu clase se está distorsionando porque el sonido no llega, o se te ve muy oscura la cara, ponte por ahí una lamparita. Entonces, esto es lo que han venido haciendo muchas familias que tienen que comunicarse por vía a distancia. Ha habido muchos trámites a distancia, de una manera o de otra hemos tenido que sumarnos a todo este
camino diferente, a una nueva normalidad, que en realidad es una nueva realidad. Entonces, lo que yo les quiero platicar ahora es qué es lo que están haciendo las instituciones para retomar esto. Lo mismo que hacemos las familias, de que tenemos una ayuda presencial, una ayuda a distancia, implementamos nuevas estrategias, lo mismo están haciendo las instituciones. Entonces, tienen una parte del equipo trabajando en presencial, otra parte está en home office, o sea, desde sus casas transmitiendo. En algunos casos se les ha permitido llevarse algunos equipos de su oficina hasta sus casas, en otros casos se les habilitan claves, pero bueno, es muy importante qué es lo que se hace en materia de pensiones, porque quien está recibiendo un ingreso y quedó su trámite a medias, o quien iba a empezar sus trámites, pues está esperando que esto camine. Entonces, en la segunda parte de esta exposición les voy a platicar qué es lo que está pasando en este momento. En la primera parte de la exposición les voy a comentar generalidades para que todos salgamos de alguna manera de unas mismas bases. Partiendo de estas mismas bases, entonces ya es mucho más sencillo explicarles qué es lo que está pasando por vía remota, semipresencial y a distancia, tanto en el IMSS, en el ISSSTE y en el ISSSTAM. Las tres instituciones se han encaminado hacia trámites muy parecidos, pero cada uno de ellos ha tenido algo distinto. Me voy a permitir compartirles mi pantalla para que me vayan siguiendo en una exposición que espero que pueda ser compartiendo las generalidades de IMSS, ISSSTE y ISSSTAM, y luego ir dándoles una por una cuáles han sido sus diferencias. Voy a hacer una pequeña reseña histórica, muy pequeñita, para que vayamos tomando conciencia hacia el final de qué es lo que está pasando en México y cómo ha estado cambiando. Entonces, inicio compartiendo mi pantalla. Entonces, permítame. Aquí está. Aquí está. Esta es la pantalla que les quiero compartir. Espero que ya en este momento todos estén viendo esta pantalla. Entonces, básicamente los sistemas de pensiones surgen a raíz de la necesidad de tener una seguridad social en nuestras comunidades. La seguridad social, pues, es una manera de ayudar a las personas, a los grupos en estado de necesidad. Básicamente en Europa, en el siglo VIII, inicia algo muy parecido a las pensiones. Entonces, en aquella época, cada parroquia, en Europa del siglo VIII, imagínense, Edad Media, se asistía a las personas pobres, a las personas adultas mayores, se consideraba adultas mayores a partir de los 30 años. Después de los 30 años ya las personas necesitaban de un apoyo, ¿no? Imagínense ya esto. Las personas enfermas sin trabajo también acudían a las parroquias, los niños en situación de orfandad que no contaban con una ayuda familiar. Entonces, ¿quiénes eran los primeros en auxiliar a alguien en estado de necesidad? Las familias. Y luego de las familias, las parroquias. Estamos hablando principalmente del clero, era quien se organizaba para este sistema de incipiente de seguridad social. Luego en Inglaterra, en 1601, ya cuando se empieza a organizar el Estado moderno, cuando ya venimos cerca de un sistema formal, no de pensiones, pero sí de asistencia parroquial, se establece un impuesto obligatorio en toda Inglaterra. Acuérdense que todavía no estamos en lo que ahora es Reino Unido, era Inglaterra, un poquito más pequeñito, ¿no? Aquí lo tenemos. Y entonces este impuesto parroquial era muy parecido al diezmo. El 10% de los ingresos se destinaba a obras de beneficencia pública para ayudar a los huérfanos, las viudas, los adultos mayores. Y más adelante, también alrededor de 1600, en Suecia y en Dinamarca,
se impone también este impuesto parroquial. Bueno, vamos caminando hacia México. México no podía llevar este mismo camino. Nosotros, a partir de la independencia, bueno, pues entonces ya no dependemos de la monarquía. La monarquía es la que le da el permiso a la iglesia, a las parroquias, de este impuesto. Entonces, México no es monárquico. México no es un país que dependa de la religión para estos sistemas de asistencia, y entonces tiene que caminar de una manera distinta. Entonces, llegamos primero a la independencia. Obviamente nos separamos de estos regímenes monárquicos en donde la asistencia social y las incipientes pensiones dependían de la monarquía y de la iglesia. Viene la Revolución Mexicana, 1910-1917, y en 1917 nuestra Constitución señala la existencia de la Seguridad Social. Llega aquí a México la Cruz Blanca, la Cruz Roja, más adelante la Media Luna Roja, y fíjense, desde 1917 hasta 1943 es cuando se cristaliza la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1943, la Ley del Seguro Social nos habla ya de este sistema pensionario en donde por vejez, por enfermedad, por invalidez o por accidente de trabajo ya tenemos la posibilidad de obtener una pensión. Eso es hablando del Seguro Social. Cuando hablamos del ISSSTE, estamos hablando de la existencia de un instituto de pensiones civiles allá por 1915 más o menos, y en 1959, en diciembre del 59, se emite la ley del ISSSTE, y en enero de 1960 nace el ISSSTE. Entonces, ahí nacen también ya estas pensiones de manera institucionalizadas. ¿Qué pasa con el ISFAM? El ISFAM viene hasta 1976. Entonces, como es una parte sectorizada dentro de las mismas Fuerzas Armadas, existía un sistema de pensiones que no era muy parecido al de ahora, prácticamente seguían recibiendo su sueldo de manera vitalicia, pero no estaba instituido al estilo de una pensión. Hasta 1976 ya viene este Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Entonces vean cómo son las separaciones. 1943, IMSS, 1960, el ISSSTE, 1976, el ISFAM. Esos son los tres grandes pilares federales de pensiones. Y en este propio camino, cada uno de los estados va teniendo también un instituto de pensiones, dependiendo de cada estado, para sus propios trabajadores. Sin embargo, quienes están trabajando de manera hacia un patrón particular tendrán todo seguro social, que es un sistema federal, y quienes trabajan al servicio del estado, bueno, el estado en términos de la federación es el ISSSTE, y el estado de cada uno de las entidades federativas del país tiene diferentes soluciones. Todas son muy parecidas. Incluso hay algunos estados que cotizan al Seguro Social, por ejemplo, Veracruz, y entonces no tienen pensiones propiamente del Instituto de Pensiones Veracruzanas porque no existe como tal un instituto, y lo solucionan de esta manera. Ahora, regresamos. Entonces, la reforma importante en el Seguro Social viene en 1997, cuando entra en vigor este cambio legal de 1995 y nacen las cuentas individuales en 1997. Entonces tenemos dos sistemas ante el Seguro Social: quien cotizó en la ley de 1973 y quien cotizó en la ley de 1997. En el ISSSTE el cambio viene en 2007. En el ISFAM continúan con la misma forma de cotizar desde 1976. Bueno, entonces México tiene tres sistemas pensionarios federales. Estos tres grandes pilares, lo dividimos con nuestros 32 estados. Sin embargo, podemos pensar que las reglas generales que aplican son tres. Los sistemas pensionarios más exitosos son los europeos.
El sistema más generoso es el de Francia. En Francia hay 64 sistemas de pensiones que parten con un piso de régimen básico. Entonces, ese régimen básico es solamente el mínimo que tienen estos 4 sistemas. Imagínense qué tan importante es para los franceses que su sistema de pensiones sea continuo, que el año pasado tuvieron una huelga general en el 2019. Miren, aquí están sus huelgas, sus manifestaciones pacíficas. Y todo Francia se detuvo prácticamente durante una semana, porque no querían ningún tipo de reforma a su sistema de pensiones. Decían, nuestro régimen básico es el que no puede cambiar. Tenemos 64 sistemas, unos más generosos que otros, pero este piso de régimen básico no va a cambiar. Y se fue a la huelga todo el país. Todo Francia estuvo de huelga prácticamente un mes, ese paro generalizado. Y algo que me llamó mucho la atención fue que también los niños hicieron paro. Los jardines de niños estaban en paro y el argumento era, todo lo que tú hagas el día de hoy, dentro de 60 años que yo voy a ser pensionado, me va a afectar. Y entonces, las mamás y las educadoras, en fin, todo el sistema que está alrededor de un jardín de niños, y realizaron también estas propuestas, y los niños salían a la calle acompañados de sus madres, con estos cartelones que decían, de en 60 años, tu cambio me va a afectar. Y esto viene más adelante a colación, porque cuando en 2007 cambia el régimen en México, la respuesta de nuestros tribunales fue sobreseer un gran número de demandas, perdón, de solicitudes de amparo, en donde se decía que quien estaba solicitando amparo en ese momento no tenía un interés, ya que no estaba en situación de retiro. Y entonces se sobreseyeron muchas solicitudes de amparo diciendo eso. Sin embargo, bueno, veamos cuál es el interés, como estos niños del jardín de infantes, en donde decían, las modificaciones a las pensiones tendrán que ver conmigo dentro de 60 años. Entonces yo protesto de una vez para que este piso de régimen básico de piso no me afecte dentro de 60 años. En cambio, a nosotros nos dijeron que aunque fuéramos trabajadores en activo, pues se iba a sobreseer debido a nuestra falta de interés por no estar en situación de retiro. Más adelante podremos comentar un poco más de esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos 3 grandes institutos a nivel federal, el IMSS, que es un organismo descentralizado no sectorizado, el ISSSTE, que es también un organismo descentralizado no sectorizado, y el ISFAM, que es descentralizado sectorizado, es decir, pertenece a las propias Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son? En el IMSS, todas las personas que pertenecen y cotizan al IMSS son quienes tienen una relación de trabajo, los socios de las cooperativas y las personas que el Ejecutivo por decreto respectivo lo haga. Entonces, esto por decreto respectivo puede ser, por ejemplo, esas entidades que no son federales, ejemplo, el Estado de Veracruz, pero al que se le permite cotizar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces sus pensiones se administran a través del IMSS, a pesar de ser entidades estatales. El ISSSTE, ¿quiénes cotizan al ISSSTE? Bueno, los trabajadores de los poderes de la Unión en materia federal, los institutos autónomos y los institutos de la Ciudad de México, aquellos trabajadores del Estado, y también hay convenios en donde el ISSSTE también permite que coticen algunas otras entidades, siempre y cuando se realicen estos convenios. El ISFAM, ese sí se encuentra cerrado a solamente las Fuerzas Armadas, porque precisamente es un sector que depende de las propias Fuerzas Armadas. Ahí no puede haber convenios para que alguien cotice al ISFAM. Pero ISSSTE y IMSS tienen algunas excepciones. Ahora, tanto en el ISSSTE como en el IMSS sucede que quienes están en las leyes anteriores, es decir, la ley de 1973 y la ley anterior a 2007 en el ISSSTE, van a obtener una pensión de reparto. Esto significa que hay una bolsa
a donde se va el dinero de todos los trabajadores que cotizan, y de esa bolsa se obtiene una repartición para quienes están bajo este supuesto. Y quienes ingresaron al IMSS después de 1997 o quienes ingresaron a cotizar al ISSSTE después de 2007 están en cuentas individuales. Esto quiere decir que el dinero que ellos van invirtiendo en sus cuentas queda de manera individualizada para ellos. Ya no es una bolsa grande que se reparte, sino son bolsitas pequeñas, fondos pequeños que cada inversionista o cada cotizante tiene. Le quiero llamar inversión porque más adelante vamos a hablar de ahorro solidario y verán cómo si es efectivamente una inversión lo que se cotiza. Y en el ISFAM todos se van a esta situación de reparto, no cuentan ellos con cuentas individuales en sentido estricto. Entonces, ¿qué tipo de pensiones tenemos en el IMSS? En el IMSS básicamente tenemos retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, nos retiramos cuando ya cumplimos la edad y tenemos los 30 años de servicio. Ahí vamos a obtener una pensión prácticamente del 100% de los sueldos que cotizamos durante los últimos 5 años. Pero puede ser que tengamos una edad avanzada, es decir, 60 años, y que solamente hubiéramos cotizado hasta 15 años, y vamos a obtener un porcentaje de lo que fue nuestros sueldos de los últimos 5 años en el IMSS. También podemos obtener una pensión por vejez, si ya tenemos, por vejez si ya tenemos 65 años y cotizamos 10 años, es decir, el número de semanas, ahorita les voy a dar el número, y también obtendremos un porcentaje en el sistema de reparto. En el sistema de cuentas individuales debemos cotizar durante 25 años, obtener un mínimo de ahorro y tener más de 55 años. Aquí pudiera ser que se cotice de una manera temprana y entonces se obtenga el mínimo de ahorro antes, y quienes obtienen un 30% más de lo que necesitan en dinero para lograr su pensión, se pueden pensionar antes de tiempo, es decir, sin haber cumplido la edad, pero siempre y cuando tengan suficiente dinero guardado ahí. Es muy complicado esto porque en este momento quien va a obtener una pensión de 3,500 pesos aproximadamente, que es la pensión mínima garantizada, tendrá que cotizar algo así como, haber invertido o tener en su cuenta individual algo así como 650,000 pesos aproximadamente. Quien se retira a una edad mayor, se calcula que va a llevar una sobrevida de 12 años. Si vas a llevar una sobrevida de 12 años a razón de una pensión de 3,500 pesos, necesitas tener en tu cuenta individual aproximadamente 500,000 pesos. Quien se retira más joven, se calcula que su sobrevida podrá acercarse a los 15 años y entonces se solicita que tenga ahorrado en su cuenta individual algo así como los 650,000 pesos solo para obtener una pensión de 3,500 pesos mensuales. Entonces, ahí vamos viendo ya nuestras diferencias en nuestras generalidades. El ISSSTE es muy semejante. Básicamente, tenemos estos dos sistemas de pensión en el ISSSTE, las cuentas individuales, bajo estas mismas generalidades de que deben ustedes ahorrar hasta alrededor de 650,000 pesos para poderse retirar por una cuenta individual, o esperar hasta los 25 años de haber depositado cotizaciones, y entonces veremos cuál sería el monto de sus aportaciones. Quien se retira de manera temprana tendrá una expectativa de sobrevida de 15 años. Quien se retira a una edad más mayor tiene una expectativa de vida aproximadamente de 12 años. Esto es bastante controvertible porque nosotros sabemos que si nos retiramos alrededor de los 65 años, es muy probable que vivamos por lo menos hasta los 80. Entonces, si vivimos hasta los 80 y rebasamos los 80, bueno, nos vamos a quedar sin pensión porque ya se nos acabaron los 12 años o los 15 años que nos habían prometido que íbamos a vivir. Entonces, vivir después de esos años va a tener sus bemoles.
por eso es posible tener ahorro voluntario y es muy importante que lo tengamos, porque si pensamos vivir más allá de los 80 años, es sumamente importante tener esa posibilidad de ir más allá de los 80, porque si no, nuestra expectativa de vida va a superar por mucho lo que nos dijeron los directivos de las cuentas individuales, ¿no? Y bueno, también el ISSSTE tiene esta parte de quienes empezaron a cotizar antes de 2007, se encuentran en la situación que regula el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. En ese artículo 10º transitorio se recoge lo que era el sistema anterior de pensiones, en donde se reparte de esta bolsa donde todos los trabajadores estaban cotizando, y entonces llegamos a estas pensiones que son de por vida. Ahí no tendríamos que preocuparnos tanto si vamos a vivir más de 12 o 15 años después de haber solicitado nuestra pensión, porque todo el tiempo que vivas vas a tener tu pensión. Hipotéticamente no se va a agotar ese fondo, porque es un fondo de reparto, y entonces si vives más allá de los 80 años, bueno, vas a seguir recibiendo una pensión en el 10º transitorio. Y esa se llama pensión por jubilación. La pensión por jubilación, los hombres a partir de 30 años de cotizaciones, las mujeres a partir de 28 años de cotizaciones. Si no alcanzan el promedio de su último año de sueldo, los 3,500 pesos, pues también tienen su pensión mínima garantizada, un poquito arriba de los 3,000, es lo que serían las sumas actualmente, que era lo que fue nuestro salario mínimo. Y también el ISSSTE contempla el retiro por edad y tiempo de servicio, de manera muy semejante a la que tenemos en el Seguro Social. A los 60 años, si ya trabajaste 15 años, se te da un porcentaje de lo que recibías de sueldo. A los 65 años, si ya trabajaste 10 años, también hay un porcentaje de lo que tenías de sueldo. Y esto se va incrementando de acuerdo al índice nacional de precios. Aquí también hay una controversia dentro de si es por el índice nacional de precios, si es por salarios mínimos. Más adelante vamos a regresar a esto, porque yo lo que digo siempre es, ten cuidado con lo que pides, porque quienes demandan que su pensión sea calculada en alguno otro de los sistemas, si les corresponde el índice nacional de precios y piden que sus cambios en su pensión se conviertan a salarios mínimos o a unidades de medida, se los conceden y luego a veces se arrepienten o vienen diferentes situaciones en el país. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo que uno pide cuando interpone una demanda ante el ISSSTE, bueno, en contra del ISSSTE, por estas cálculos de las pensiones. Y el ISFAM, le digo, continúa siendo bastante generoso. Su retiro es a partir de los 20 años de servicio y las edades para retiro son de 50 a 65 años de acuerdo al grado. Ahí tenemos el artículo 25 de la ley del ISFAM y nos va diciendo que a los 50 años se pueden retirar aquellas personas que son de la tropa y a los 65 años se pueden retirar los generales. Y hay diferentes edades dependiendo del grado de cada uno de las personas que integran las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es un sistema de reparto en el ISFAM y ahorita vamos a ver que tiene algunas particularidades que complican un poco en tiempos de COVID estos trámites que tiene uno que hacer ante el ISFAM. Bueno, entonces fue esta primera parte algo muy panorámico de cuál es el sistema de pensiones en México. Y les comento que básicamente esas son las reglas generales que, bueno, siempre se han tenido, es lo que siempre se sigue. Y ahora les platico qué es lo que está pasando dentro de estos institutos. Ok. Entonces, aquí marqué las ligas de cómo se está trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el IMSS, lo primero que piden es que se constaten las semanas cotizadas. Para obtener una pensión, lo mínimo que tenemos que tener son 500 semanas cotizadas, si estamos pensando en los términos de
de 10 años para obtener un porcentaje de esta pensión por vejez, o 1,250 semanas cotizadas para quienes están pensando en obtener una pensión por tiempo de servicio. Entonces, de 500 a 1,250 semanas. Lo primero que tenemos que saber es cuántas semanas tenemos. Entonces, ustedes entran al IMSS, a la página del IMSS, donde dice trámites. Y ahí donde dice trámites, hay un icono que dice revisa tus semanas cotizadas. Esta revisión de semanas cotizadas nos la dan automático. Es decir, los registros que tiene el IMSS de quienes han contribuido con semanas cotizadas, en cuestión de segundos, creo que ni siquiera se tarda un minuto, nos dice cuántas semanas cotizadas tenemos. Y entonces entran a los servicios cotizadas de semanas, donde les dice cuántas semanas tienen y obtienen un certificado digital de esas semanas. Entonces llega un código QR de manera inmediata, les digo, cuando mucho se tarda un minuto, bueno, a lo mejor si su conexión de internet está lenta, podrá tardarse 2, y les dice cuántas semanas y su certificado digital de las semanas. Luego, entran a donde dice simula tu pensión del IMSS. Y entonces, en este enlace que dice simula tu pensión, ustedes también ponen sus datos. Su RFC, su CURP, su número de seguridad social, su nombre completo, y les dice cuánto es el aproximado de pensión que van a recibir. Obviamente aquí no les extiende un certificado digital. Aquí simplemente les da un aproximado informativo. Ahí dice, este monto es solamente informativo, pero tendrás que acudir a tu subdelegación para saber el monto exacto. De acuerdo, nos ayuda. Nosotros queremos saber si nos podemos pensionar en estos tiempos de COVID y cómo le vamos a ir haciendo. Entonces, quienes van a iniciar trámite para pensión en estos tiempos de COVID, pueden iniciarlo desde su computador o desde su teléfono celular, pero solamente pueden iniciarlo, porque ya para saber el monto de la pensión tendrán que acudir a la subdelegación y tendremos que revisar las posibilidades de atención en las subdelegaciones. Ahorita todavía no nos dicen cómo vamos a poder acudir a las subdelegaciones. Quiero imaginarme que va a ser por cita, igual que está ocurriendo en la mayoría de nuestras instituciones, pero bueno, ya sabemos que podemos iniciar el trámite si estamos conformes con el número de semanas cotizadas, si tenemos idea de que esa simulación del monto estamos también conformes con él, pues iniciaremos nuestro trámite a través de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las complicaciones vienen cuando no estamos conformes. Ahí vamos a tener que ver algunas de las soluciones actuales y también tendremos que esperar en algunos casos a nuestra cita presencial. No sé si el Seguro Social lo pudiera remediar de alguna otra manera, pero por el momento nuestros trámites se van a quedar detenidos hasta que no acudamos a firmar de alguna manera hasta a nuestra subdelegación. No sabemos exactamente cómo va a pasar, pero lo que sí sabemos es que sí se pueden iniciar desde la página de Seguro Social. Y también hay otra cosa. Quienes iniciaron su trámite al principio de la pandemia, quienes ya habían acudido a su subdelegación, les están llegando por correo electrónico o por la misma página del Seguro Social, en donde se genera una cuenta especial para cada trabajador, sus declaratorias de pensión. Entonces, quienes cumplieron con entregar la cuenta a donde querían que se les depositara su pensión, después de 3 meses, es decir, ya por estos días, ya tendrían que estar recibiendo su pensión en sus cuentas bancarias. No he sabido todavía de alguna persona que esté en este supuesto. Sin embargo, ahí señala en el Seguro Social que quienes concluyeron prácticamente sus trámites, es decir, entregaron todas sus documentos en su subdelegación y demás, tendrían ya que estar en posibilidades de en estos días recibir sus pensiones. Pero el asunto es que el otorgamiento de pensión
no siempre se puede hacer por medio de un certificado digital, porque ese trámite se tiene que ir al banco. Y entonces ahí es donde no he sabido exactamente quiénes han podido hacer ese trámite en el banco, pero bueno, la página del Seguro Social anuncia que sí están realizando algunos trámites a distancia. Seguramente no tienen todos los empleados necesarios involucrados en este tipo de trámites, pero sí se están realizando la terminación de aquellas, porque tenemos que ver que las pensiones, pues es el medio de ingreso de las personas, no lo pueden detener al 100%. No es una actividad esencial la actividad administrativa, pero la actividad administrativa en materia de pensiones, pues sí se convierte en algo esencial. Con algunos tropiezos en este momento, no sabemos exactamente cuáles, porque apenas estamos en el término en el que se cumplen los 3 meses que básicamente se piden esperar para obtener nuestras pensiones, ¿no? Ahora, las cuentas individuales del IMSS, pues tienen más o menos el mismo camino, ¿no? Quienes cumplieron sus cotizaciones con sus 1,250 semanas o quienes todavía no tienen los 60 años, pero ya tienen 30% más ahorrado en sus cuentas, pueden solicitarla. Es el mismo supuesto. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social hay un icono en donde dice inicia tu trámite, pero bueno, esos trámites quedan suspendidos hasta el momento en donde tendrían que ustedes que presentarse a la subdelegación, y quienes iniciaron su trámite hace 3 meses tendrían ya que estar obteniendo un certificado de pensión. Les digo, todavía no conozco algún caso concreto, pero en estos días tendrán que empezar a salir. Y si regresamos en estos días a nuestra nueva normalidad, pues también aquellos trámites que están por concluirse seguramente se verán concluidos en estos días. En el ISSSTE pasa algo semejante. Existe una oficina virtual del ISSSTE en donde tenemos todos los expedientes cargados de manera electrónica, se llama Sinavit. Si ustedes ponen en sus navegadores la palabra Sinavit o la palabra Oficina Virtual de ISSSTE, les aparece esta liga. Ahí les dice cuántos años cotizados tienen, les dice incluso hasta a qué clínica corresponde su atención en el ISSSTE, les dice si tienen algún crédito FOBISSSTE pendiente, en fin, todo su expediente está aquí en Sinavit, en Oficina Virtual. De hecho, a principios de 2020 se estaba cargando incluso el expediente clínico electrónico. No sabemos cómo terminó eso en estos días, porque cuando yo entré el día de ayer, en mi propio expediente de Sinavit, todavía decía en construcción la parte del expediente clínico, pero sí se puede saber aquí sus antigüedades, el puesto, el promedio de cotización, y entonces en un solo clic, creando su cuenta, porque les pide ahí su CURP, su RFC y un correo electrónico, y entonces accesando aquí a Sinavit, tienen ustedes toda la información, y aquí mismo también dice inicia tu trámite, pero solamente dice inicia tu trámite. También debemos presentarnos en algún momento de manera presencial, pero sí anticipa dentro de esta misma página del ISSSTE, dice estamos trabajando, y ese estamos trabajando seguramente significa que todos estos trámites o tendrán más agilidad o podrán ir más allá del simple inicio. En cuentas individuales pasa lo mismo. Sinavit les dice cuánto dinero tienen invertido en sus cuentas individuales, y al llegar al tiempo de retiro, pues podrán ingresar a esta página virtual que siempre ha estado implementada en el ISSSTE desde hace ya algunos años, pero que está avanzando. Está siendo transformada esta plataforma del ISSSTE, primero para dar espacio al expediente clínico electrónico, y segundo, ahí dice que nuestros trámites irán a continuar, que se van a transformar. Entonces, aquí les comento que si nosotros quisiéramos en nuestra cuenta individual tener una pensión de 13,400 pesos mensuales durante 12 años, suponiendo que nos retiráramos a los 65 años, necesitamos haber ahorrado en nuestra cuenta individual
3,174,232 pesos. Y entonces, si nosotros queremos lograr estos 3,174,232 pesos para cuando cumplamos 65 años y obtener esta pensión de 13,400 pesos, lo más recomendable es el ahorro voluntario. Si no, vamos a tener una pensión mucho más baja, o puede ser que hasta nos den una negativa de pensión y nos digan, bueno, aquí está lo que ahorraste, te regreso tu dinero y me da mucha pena, no te puedo otorgar una pensión. Entonces, adelante lo veremos. Estoy tratando de ser bastante sintética porque, bueno, es un mundo de información. Básicamente lo que sí les quiero comentar es esto de que sí se están implementando algunos trámites en línea. Entonces, en estas cuentas individuales, si nosotros queremos llegar a estos 13,000 pesos, bueno, tenemos que hacer un gran ahorro. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, podemos contratar una modalidad que se llama modalidad 40, en la cual podemos decidir un ahorro de 3 a 5 años más o menos, con una aportación máxima de 6,000 mensuales, recibiríamos una pensión mensual del Seguro Social alrededor de 40,000 pesos, pero con aportaciones menores también en esta modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un ahorro voluntario prácticamente, podemos incrementar nuestra pensión. No necesitamos necesariamente contratar por 6,000 mensuales para recibir 40,000 al final del contrato, sino que podemos tener cantidades diferentes. Aquí lo importante es que una vez que se contrata la modalidad 40 ya no hay cambios. Entonces, si dicen, yo le voy a dar 500 pesos mensuales al Seguro Social para incrementar mi pensión al final del día 2,000 o 3,000 pesos mensuales, y de repente dicen, híjole, ya me llegó una lanita más y le quiero cambiar el monto, ya no se puede. Una vez que contratan modalidad 40, esa cantidad que ustedes deciden es la cantidad que van a aportar durante 3 o 5 años para tener una pensión más alta al final del día. Y en el ISFAM tenemos una liga dentro de la página del ISFAM que se llama Conoce tus datos. Y esa liga en la página del ISFAM nos va a dar también el tiempo de servicio cotizado y nos va a decir aquí el sueldo, perdón, la pensión que vamos a recibir. Aquí es bastante interesante porque cuando un militar está en posibilidad de retirarse, le aumentan el grado. Entonces, el día que se retira, tiene un grado más, es decir, un sueldo mayor al que hubiera recibido en activo. Después, esto va cambiando, ya se incrementa conforme a otras reglas, pero alguien que está en tropa llega al grado siguiente, eso nos lo dice nuestro artículo 25 del ISFAM, y es algo muy parecido a lo que sucedía en la administración pública. En la administración pública, quien ya estaba en situación de retiro, le ofrecían una plaza un poquito más alta que la que tenía, trabajaba en ella durante un año y entonces obtenía una pensión menos pequeña. Ahora ya no sucede así en la administración pública, la ley del ISSSTE cambió y dice que quien recibe una pensión tiene que haber estado más de un año en el último rango de sueldo y entonces, si no, se va a hacer un cómputo de los últimos 3 años. Y bueno, esto se puede controvertir ante los tribunales, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Quién nos puede ayudar a inconformarnos con nuestras semanas cotizadas o con nuestros años de cotización? Nosotros podemos solicitar nuestros datos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, que es administrada por el INAI, y entonces nosotros solicitamos de entrada nuestras semanas cotizadas al Seguro Social o solicitamos nuestros años de cotización al ISSSTE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y si estamos inconformes, podemos interponer una inconformidad ante la plataforma, ante el INAI, y entonces sucede muchas veces que nos responden con algo más cercano a lo que nosotros pensábamos. Les quiero comentar que hasta el año pasado, el 80% de las solicitudes
alrededor de la información de datos personales que recibió el INAI tenían que ver con las semanas cotizadas en el Seguro Social. Entonces, el 80% de las personas que acuden a la Plataforma Nacional de Transparencia a solicitar algo del INAI, de la plataforma, están preguntando por sus semanas cotizadas. Mucha gente está interesada en saber grandes cosas sobre nuestro país. Le preguntan a cualquier institución dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, que tiene algo así como 800 sujetos obligados a responder. Pero de esos 800 sujetos obligados, el Instituto Mexicano del Seguro Social anda por ahí del 80% de las solicitudes de datos. Entonces, ustedes imaginan que de repente les contesta el Seguro Social, pues tú cotizaste de tal a tal año, en tal año no cotizaste y luego de tal año sí cotizaste. Y tú dices, no, pero si yo me acuerdo que ese año sí coticé y aquí tengo algunos comprobantes y demás. Bueno, lo piden por la plataforma de transparencia, aquí está la liga, y la respuesta muchas veces es, efectivamente sí los cotizaste. Muchas veces de primera instancia. O muchas veces en la inconformidad, no, pues sí, mira, ya encontramos más semanas, te habíamos dicho que habías cotizado 520, pero ¿qué crees que son 500 o 600 o etcétera, ¿no? Entonces, es un gran auxilio, funciona muy bien ante el IMSS y ante el ISSSTE, porque, bueno, muchas veces no todos los datos están cargados debidamente, a veces es hasta error nuestro, porque muchas veces, imagínense, yo soy Rosalinda Josefina del Carmen. Cuando entré a trabajar a la PROCU dijo que yo me llamaba Rosalinda de León. Pero cuando entré a trabajar a la corte decía, tú eres Rosalinda Josefina del Carmen. Entonces yo tenía ahí un problema con mis cotizaciones. Y bueno, ¿quién me lo dijo? Me lo dijo el INAI. El INAI me dice, ¿qué crees? Que sí es cierto que cotizaste en la PROCU y en la corte, pero como lo cotizaste bajo diferentes nombres, ya me avisó el ISSSTE que tienes que realizar una unificación. Y el ISSSTE la va a realizar siempre y cuando tú, en este caso, a través del INAI, le digas cómo está la unificación. Si no, bueno, tu trámite en el INAI queda hasta aquí, pero por favor acude al ISSSTE a que hagan tu unificación. Entonces, estas son cosas interesantes que van sucediendo. La plataforma también se encuentra de alguna manera trabajando a ritmos diferentes, porque precisamente hay acuerdos que dicen que no todos los datos son esenciales en los términos. Sin embargo, sí está trabajando. O sea, sí están recibiendo las solicitudes de datos, la plataforma de transparencia, sí se está turnando a los sujetos obligados la solicitud de datos. Sin embargo, los plazos están siendo distintos. No sé exactamente ahorita de alguien que haya pedido en estos plazos una solicitud, pero normalmente en menos de 3 meses ustedes tienen todo arreglado. A veces el Seguro Social les responde en un mes y medio y ya tienen todo esto visto. A veces sí toma cerca de los 3 meses porque estamos hablando de días hábiles. Entonces, quienes interrumpieron sus plazos por la pandemia, actualmente tienen algunas respuestas. No les digo que todas, pero sí el INAI ha determinado diferentes maneras de estar trabajando en estos tiempos de pandemia. Sí se están celebrando sesiones del Pleno remotas. ¿Quiénes son nuestras autoridades competentes en caso de controversia? Las juntas federales, los tribunales federales. Aquí también hay acuerdos sobre que los tribunales administrativos no están realizando labores. En estos días van a reanudar labores de alguna manera distinta. Las juntas federales siguen trabajando, pero también bajo condiciones diferentes. Y aquí era donde les comentaba, cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Entonces, hay maneras distintas, pero si ustedes inician sus trámites ante el INSS y ante el ISSSTE, y luego solicitan algunas aclaraciones por medio del INAI, es muy probable que lleguen a una respuesta adecuada y correcta y que, bueno, no tengan todos que acudir ante una junta o un tribunal para aclarar lo relativo a sus pensiones. Y dentro de este sistema de pensiones, les hago referencia a que hay un ahorro solidario en la CONSAR,
voy a cambiar en un momento la pantalla para que vean que pueden depositar en todas las tiendas de conveniencia. Había por ahí un comercial que decía 10 pesitos diarios y vente al Oxxo a depositarlos. Ahora esos 10 pesitos se ha convertido en algo así como 100 pesitos, pero bueno, de todas maneras la CONSAR nos permite este ahorro. También Conducef tiene que ver con las aclaraciones que tenemos. Actualmente Conducef no está recibiendo por medio de oficinas virtuales, pero también ya hay un pequeño icono ahí en Conducef donde dice que ya van a cambiar su manera de trabajar. De hecho, desde ayer ya tenían algunos acuerdos ahí en Conducef. Luego tenemos nuestras AFORES que sí trabajan de manera a distancia, y tenemos una estadística que es bastante desoladora. Aquí es donde les digo que tenemos que iniciar nuestras acciones personales, en donde sabemos que quienes cotizan actualmente al IMSS y al Seguro y al ISSSTE tienen una posibilidad de 27% de ser pensionados. El 70 y tantos % de las personas que actualmente cotizan no van a obtener una pensión, van a obtener una devolución de su dinero al final del día de su Afore, o van a obtener una negativa de pensión si estaban pensando en el sistema de repartos. Entonces, sí nos conviene el ahorro solidario, esos 10 pesitos de a la esquina y deposita 10 pesitos, que ahora son 100 pesitos cuando ustedes los quieran depositar. Y es de una manera muy sencilla. La CONSAR tiene abierta ahorita, lo único que necesitan es su CURP, y con ese CURP la CONSAR tramita la apertura de una cuenta individual y casi de manera instantánea, no me acuerdo si son 3 horas o algo así por el estilo, pero ahí dice que son 24 horas, pero efectivamente hay quienes ingresan a través de su teléfono celular y pueden de inmediato ir a depositar a Walmart, al Círculo K, al 7-Eleven, y ahí se va acumulando. Y les voy a comentar algo también muy trascendente en este caso, y es que las aplicaciones se encuentran abiertas, de manera que si ustedes trabajan desde su computadora, algunas veces no van a poder entrar a la CONSAR, algunas veces no van a poder entrar al IMSS, pero las aplicaciones telefónicas están funcionando. Entonces, si ustedes quieren abrir su cuenta individual, incluso los menores de edad pueden abrir su cuenta individual, porque desde que tienen CURP ya pueden hacerlo. Quienes bajan su aplicación en teléfono celular, de inmediato pueden abrir su cuenta. Les va a pedir la aplicación que parpadeen, va a decir, mándame una foto de tu INE, de tu credencial del INE, o mándame una foto de la identificación de tu papá si eres menor de edad, y parpadea frente al teléfono, así, parpadean para que vean que ustedes están vivos y que son la persona exacta a la que corresponde la cuenta, y con ese parpadeo en el teléfono celular se abre la aplicación y entonces ustedes tienen acceso a la CONSAR y a la inicio de trámites en IMSS y en ISSSTE. Diferente que con la computadora no pueden bajar esas aplicaciones. Entonces, si no funciona enlazarse a través de una computadora, enlácense a través de las aplicaciones de tu teléfono celular. Ese día peínense bonito y pónganse bonitas sus pestañas para que cuando les pidan que pestañeen, efectivamente digan que son ustedes, porque bueno, a mí un día que tenía yo gripa y entré a la aplicación telefónica, me decían, tú no eres tú. Decía, bueno, ¿cómo me acomodo mi garganta para que sí me reconozcan? Y entonces entré a la aplicación y parpadeé. Y sí, me dijeron, tú sí eres tú, y entonces haz el trámite que quieres. Entonces, básicamente eso es por lo que se está trabajando en tiempos de COVID. Espero no haberme saltado muchos espacios para que hayan logrado una comprensión de lo que está pasando. Y bueno, cedo la palabra a nuestro instituto para continuar con esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Rosalinda de León. La verdad es que ha sido una plática plena, aleccionadora, de la que muchos sabemos cada vez que repasamos estos temas, la dinámica de su evolución y la implementación de las tecnologías de la comunicación, como ya hemos visto, pues la verdad es que nos establece un panorama diferente, de tal suerte que prácticamente siempre es tiempo oportuno para gestionar. Aprecio muchísimo tu generosidad y además
lo bueno de que tu plática haya comprendido no solamente un esquema de seguridad social, sino los tres que existen a nivel federal, IMSS, ISSSTE e IFAM, da lugar a inquietudes muy interesantes con respecto a las preguntas que si tú no tienes inconveniente, pues te las damos a plantear. Le pido a mi colega Magdalena Rodríguez, al favor de formular una, vamos a irnos turnando a Magda para enriquecer, seleccionemos y conjuntemos lo que haya de ahí, a efecto de que la doctora acepte aquí una aportación importante. ¿Compartiste algo más, Rosalinda, doctora? Ok, está bien. Básicamente esto, como les digo, por teléfono celular, por Afore, por internet, por el patrón. Esas son nuestras soluciones al día de hoy. Muy bien, estupendo. Muy bien. Ahora sí que no hay manera, dice. Magda, adelante, por favor. Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias, querida doctora. Muchas felicidades por su excelsa exposición, magnífica como siempre. Pues como hemos visto, el tema ha generado muchas inquietudes, tal y como lo podemos apreciar del número de preguntas que se han formulado. Lamentablemente por el tiempo, pues no nos va a ser posible formular todas, así es que hemos aglutinado, hemos escogido alguna de ellas. Y pues bueno, para empezar, tenemos aquí la pregunta de el maestro Gary Pérez, nos comenta que si nos puede hablar sobre la portabilidad de cotizaciones entre el IMSS, el ISSSTE e ISSSTE, ambos conforme a los regímenes de cuentas individuales. Perfecto, sí. En el sistema de reparto no son compatibles IMSS e ISSSTE y efectivamente, como nos comentan, sí son compatibles portar sus aportaciones entre el Seguro Social y el ISSSTE. Básicamente nacen juntas. Esto es, uno debe solamente tener una cuenta individual. Si uno solamente tiene una cuenta individual, todas las cotizaciones van a la misma Afore. Pero llega a suceder que quien cotizó antes de que estas cuentas individuales fueran de manera unificadas, sí puede suceder que tenga dos formas de cotizar. Entonces, quienes cotizaron ISSSTE por un lado y IMSS por otro, tendrán que acudir a la Afore y decirles que les unifiquen la cuenta de la Afore. Esto es una situación casi bancaria, porque bueno, casi todas las Afores dependen de un banco. Algunas Afores dependen de otro sistema, pero este es un trámite que se hace ante las Afores, solo por lo que hace al dinero. Pero por lo que hace a la antigüedad necesaria para poder recibir estas pensiones, sucede que sus antigüedades se van a juntar, pero de manera simultánea. Esto es, si yo coticé unos años en IMSS y otros años en ISSSTE y fueron diferentes años, entonces sí van a sumar. Pero si yo coticé en IMSS y en ISSSTE al mismo tiempo, no suman porque son simultáneas. Entonces, si yo cotizo 5 años ahorita y luego otros 5 años en otro sistema, voy a tener 10 años de cotizaciones. Pero si yo cotizo al mismo tiempo, insiste, los 5 años, solamente cuentan 5 años. Entonces, esa portabilidad significa que yo puedo sumar siempre y cuando sean diferentes. Si no, van a contar lo mismo. Y en términos de dinero, va a ser una misma bolsita. Van a ir a una misma unificación. Ese trámite se puede hacer a distancia. Ok. Muy bien. Nos pregunta también por aquí, ¿cuál es la situación actual de las pensiones por viudez para varones? ¿Y qué ocurre o cuál es la situación que sobreviene cuando este varón, después de obtener su pensión por viudez, en su caso, contrae nuevas nupcias? Bueno, esto es muy interesante. Hay unas jurisprudencias muy recientes. Y también hay algo que me llamó la atención recientemente en una discusión del Pleno de la Suprema Corte. Todavía no es una tesis ni es una jurisprudencia, pero ya se empieza a ver algo que viene por ahí. De inicio, los varones tienen totalmente abierto su derecho a obtener una pensión por viudez. Sucede que muchas veces de primera instancia se las niegan, entonces hay que interponer una demanda, ya sea ante la Junta, si estamos hablando del Seguro Social, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si estamos hablando del ISSSTE. Y bueno, después de estos juicios se concede la pensión de viudez a los varones, pero como ya es jurisprudencia que los varones
pueden obtener su pensión de viudez. Y en algunas entidades federativas, estas pensiones de viudez ya vienen por ley. Sucede que en el ISSSTE ya lo que se está haciendo es un trámite dentro de la subdirección de prestaciones sociales, no me acuerdo exactamente si es el nombre subdirección o dirección general, no, es Dirección General de Prestaciones Sociales. Se llena un formato y se dice que no va a ir a uno al juicio de nulidad, porque estamos seguros de que nuestro derecho está protegido por esta jurisprudencia, y lo común es que se conceda la pensión de viudez. Sin embargo, bueno, como sí se tiene todo el derecho a que el hombre tenga una pensión de viudez, se acepta esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es la afectada cuando el hombre no tiene la pensión de viudez? Pues quien cotizó. Se están violando los derechos de esa mujer que cotizó y que sus cotizaciones valen lo mismo que un hombre, y que de repente vienen y le dicen, no, pues porque es hombre, la otra mitad de tu pareja, no le vamos a dar lo que tú cotizaste. Entonces, sí se están concediendo esas pensiones. Y en una discusión sobre pensión alimenticia en el Pleno de la Suprema Corte, mencionaron que las personas quedan en estado de vulnerabilidad una vez que muere su pareja. No solamente están hablando de matrimonios, también están hablando de concubinato. Y entonces dicen los ministros ahí en esta discusión sobre pensión alimenticia, no sobre pensiones en este caso, como lo estamos haciendo, que esas personas en estado de vulnerabilidad, una vez que se separan, continúan en estado de vulnerabilidad a pesar de ir con otra pareja, porque hay cuestiones entre los hijos, la formación familiar y demás. Y entonces dicen, debería recibir una pensión a pesar de tener otra pareja, que es muy al estilo de Estados Unidos y de Europa. Entonces, en Estados Unidos y de Europa, la pensión alimenticia se sigue concediendo, aunque la mujer, en este caso generalmente la mujer, pero también sucede con hombres, contraiga nuevas nupcias. Entonces, ahí se empezó a esbozar este sistema de protección de derechos humanos, en donde dicen, tu derecho humano es tener un bienestar mínimo y digno, y que se compone de aquellas situaciones en donde tenemos que permitir que lo que está no baje de nivel. Es decir, tu bienestar, que está en un nivel, no tiene por qué irse para abajo si tú contraes nuevas nupcias. Esa discusión quedó inconclusa porque no era el tema. En ese momento solamente lo estaban abordando. Entonces, quiero pensar que en algún momento sí van a decir que los viudos o las viudas van a tener todavía su pensión de viudez a pesar de contraer matrimonio. No sé cuáles vayan a ser las reglas. Estamos bastante lejanos de eso porque no he visto casos que hayan sido llevados a los tribunales en México, pero sí hay muchos casos en Estados Unidos y en la Unión Europea, y se contempla como parte de los derechos humanos. Es decir, tu bienestar está por encima de si te casaste nuevamente o no, porque el bienestar no es para la pareja, el bienestar es para ti. Tú que tuviste una pareja que cotizó para ti, no tienes por qué perder esas cotizaciones por haber contraído nupcias con alguien más, porque están diciendo algo así como, bueno, quien te daba bienestar ahora va a ser la nueva pareja. ¿Cómo? O sea, están pensando más allá de las relaciones personales y más allá de los derechos humanos. Entonces, sí hay pensión de viudez para los hombres, cuesta trabajo, y las pensiones de viudez para las personas que contraen nuevas nupcias por el momento no se están contemplando, pero es muy probable que vayamos a entrar a esa discusión en poco tiempo. Claro, muchas gracias. Además, es muy lógico el argumento que tú das, que lo que detona la pensión de la viudez es el fallecimiento de quien estuvo cotizando y que en esa medida el viudo, la viuda, cualquiera que sea el sexo, recibe el producto o los beneficios derivados de las cotizaciones de quien lo está realizando. De tal que bajo esa lógica no tendría por qué impactar ni influir el que se contrajera alguna nueva nupcia, que
nupcia o inclusive un concubinato. De cualquier manera, la circunstancia, el motor, la idea generadora subsistiría. Muy buena respuesta y la verdad es que es un tema muy interesante que sin duda alguna llegará a los tribunales laborales. Magda, por la siguiente pregunta. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, bueno, que te comento. Dice, ¿cuál es el límite máximo en numerario de una pensión por vejez en cada una de las instituciones de seguridad social? Esto es en el IMSS, en el ISSSTE y en el INSAM. ¿Y qué es mejor, demandar en UMAS o demandar en salarios? Bueno, en el ISSSTE son 10 salarios mínimos. Actualmente anda por ahí de los 25,000 pesos. En el Seguro Social son 20, entonces anda arribita de los 40,000 pesos, no llega a los 50. Y en el ISFAM estamos hablando un poco más de 50,000 pesos porque depende del haber en activo del integrante de las Fuerzas Armadas. Y como les digo que les aumentan un grado cuando se jubilan, bueno, cuando reciben su haber de retiro, entonces anda arribita de los 50,000 pesos en el ISFAM. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Recibir recibir salarios mínimos? Depende mucho de las condiciones del país. Hace 7 años, en 2013, se vino en cadena una gran cantidad de demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En aquel entonces creo que todavía era Tribunal Fiscal. Y el razonamiento era, yo no quiero recibir indexación de salarios por índice de precios del consumidor, yo quiero recibir salarios mínimos. Y entonces se les fijó en salarios mínimos a quienes en ese momento demandaron, hizo un razonamiento que les dio la razón, y a los pocos años el salario mínimo se quedó atrás del índice nacional de precios al consumidor. Y entonces quienes ya estaban en salarios mínimos querían regresar al índice nacional de precios y ya no se podía porque ya había sido una decisión que había llegado incluso en ese momento hasta la Suprema Corte. Y entonces estaban arrepentidos. Y a los pocos años, te estoy hablando, esto sucede en 2013, digamos que en 2015 hay esa reversión económica, y por ahí de 2 años más, 2017, nuevamente quieren regresar. Entonces les digo, cuidado con lo que pidan, capaz que se los conceden. Y entonces no sabemos, en este momento, el salario mínimo está por encima de las, está por abajo, está por arriba de las unidades de medida. Entonces en este momento, quienes tienen el tope salarial de los 10 salarios, quisieran regresar a salarios mínimos, pero no sabemos qué va a pasar. O sea, depende de la economía, no de la decisión judicial. Y solamente afecta a los que tienen tope salarial, a quienes tienen los 10 salarios. Quienes están por abajo no les afecta. Entonces, hay esa discusión de, bueno, inicio mi demanda en este momento, pero si no tengo el tope salarial, no me van a contestar algo a mi favor. Pero ya me voy a quedar en esa forma distinta. Y entonces, ¿qué pasa si el año que entra las sumas son diferentes a los salarios? No sabemos. Es una cuestión económica fuera de nuestras manos. Pero entonces, en este caso, pues tendríamos nosotros, cuando entablamos la demanda, desde ahí precisar qué cosa. Entonces, estamos como que a ciencia cierta. Lo que necesitamos es un actuario con bolita de cristal y un contador con bolita de cristal. Ah, sí. Gracias, doctora. Sí. Y que no hay que dejar de considerar que efectivamente los salarios mínimos se acrecientan en mayor medida que las sumas porque estos se incrementan en un porcentaje más un monto independiente de recuperación, el famoso MIR, de suerte tal que el resultado es mayor que el de la UMA. Pero en fin, esto puede cambiar en cualquier momento, sobre todo con una política que dice que no al neoliberalismo, y este monto independiente de recuperación, por supuesto que es un esquema, pero en fin, para no meternos en esos temas. Nos pregunta también un colega si el monto de un ahorro voluntario genera intereses y si a retirarlo, tiene alguna carga impositiva. Esto es interesante porque finalmente es mi dinero. Cuando yo lo debito
está generando algún rendimiento y cuando me lo dan, cuando lo pido, cuando lo recupero, tiene que generar algún interés, algún impuesto. Recordemos que, por ejemplo, el impuesto sobre la renta grava la ganancia. Y en este caso, pues más que ganancia sería quizás el obtener lo que ya aporté yo, y a lo mejor el impuesto sería eventualmente sobre los rendimientos, pero la mejor respuesta, doctora, es la que tú nos puedas compartir. Sí, bueno, todo lo que entra a nuestras cuentas individuales afecta intereses, ¿no? Entonces, tenemos un interés que está por encima de los rendimientos bancarios, por eso les digo que el ahorro voluntario es conveniente porque te dan más que el banco. Y dentro de este ahorro voluntario existe algo que se llama ahorro solidario. Esto es en el ISSSTE. El ahorro solidario significa que la institución pone otro tanto. Actualmente es 3 veces. O sea, si yo ahorro un peso en ahorro solidario a través de mi nómina de mi entidad pública, me van a dar 3 más. Entonces, bueno, eso es mucho más que cualquier interés bancario. Pero eso no es propiamente un interés, es un beneficio. Y por otro lado, esos 3 pesos más el peso que yo puse en ahorro solidario ingresa directamente a mi cuenta y sí tiene estos intereses. Pero si yo solamente tengo ahorro voluntario, de los 10 pesitos en la tienda de la esquina, también ingresa a este esquema de intereses de acuerdo a la FORE en la que estemos cotizando. Muy bien, Magda, adelante, por favor. Y aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué seguridad tienen los trabajadores de elegir la modalidad 40 y ahorrar más con la posible modificación de querer hacer las autoridades en materia de pensiones? Es decir, uno elige la modalidad 40, pero luego las autoridades que pretendan hacer esa modificación, o sea, ¿qué seguridad tienen estos trabajadores? Bueno, la modalidad 40 es prácticamente un contrato. Entonces, bueno, estamos esperando que los contratos se cumplan. Siempre que vamos a contratar, buscamos eso. No sabemos qué vaya a suceder. No, les digo, necesitamos siempre una bolita de cristal para saber cuál es el futuro. Pero es muy probable que la modalidad 40 continúe mientras está abierta. Si mañana se retira la modalidad 40, quienes estén inscritos en ella, bueno, esperarán al cumplimiento de ese contrato. Que tendría que ser respetado. En este mundo en donde lo increíble sucede hasta que sucede, pues no tenemos la seguridad de que todo va a ser, pero sin embargo, si es un contrato, vamos con todas las garantías de todos los contratos y todas las posibilidades de controvertirlos en algún momento. Entonces sí esperamos que sean cumplidos los contratos. Y con nuestro gobierno, pues sí es la verdad. Gracias. Muy bien. Perdón. Pregunta más áreas sobre qué ocurre que un trabajador de CFE cotiza en el IMSS y luego cotiza en el ISSSTE, y bueno, eso ya lo comentaba usted anteriormente, pero pregunta, de acuerdo a lo referido en su conferencia, un trabajador que tiene 1,250 semanas cotizadas y 50 años de edad, ¿alcanza el derecho a su pensión? Y en su caso, ¿cuál sería el tipo de pensión? Me permito formularle una adicional. Si el titular de la pensión ha fallecido, la cónyuge supérstite tiene derecho a una pensión por ese motivo, ¿cuál sería? Bueno, básicamente la pensión de viudez se mantiene ahí. En el caso de reparto, la viuda va a recibir su pensión de viudez todo su tiempo de supervivencia. En el caso de las cuentas individuales, la viuda o el viudo tendrá básicamente las mismas reglas que la persona que falleció. Si alcanza el monto para tener una pensión, le entregarán una pensión, puede hacer retiros programados si el monto también alcanza, y si el monto no alcanza, le van a dar su dinero de regreso. Pero cuando se contrata cuando se solicita una pensión por cuentas individuales, se contrata un seguro de sobrevivencia. Ese seguro de sobrevivencia es para la viuda o el viudo. Entonces, cuando fallece el beneficiario de esa pensión de cuentas individuales, aplica el seguro de supervivencia, que se descuenta
del monto que tenía ahorrado la persona al solicitar la pensión. Entonces, te dicen, tú necesitas 500,000 pesos para recibir una pensión de 3,500, pero necesitas pagar 20,000 pesos del seguro de supervivencia. Entonces te dicen, necesitas algo así como 520,000 pesos para poder hacer eso, y al pagar el seguro de supervivencia aplica al fallecer el pensionado, o aplica la devolución de acuerdo al monto que haya tenido en la cuenta la persona que fallece. Pero adelante, Magda, por favor. Ok, aquí nos solo una otra pregunta. Dice, si no firmaste cuenta individual y pertenecías al 10º transitorio, ¿por qué te cambian a cuenta individual? Y en su caso, ¿qué se puede hacer para ello? O sea, para impugnar ello. Bueno, quien está en 10º transitorio va a estar en 10º transitorio todo el tiempo que lo haya elegido. Pero suceden dos cosas. Una, puede suceder que sí proceda una aclaración por algún error, y entonces generalmente a través del INAI podemos lograr la rectificación. He sabido de muchos casos que les dicen, oye, tú estás en cuenta individual, y bueno, se acredita con algún comprobante que estamos en 10º transitorio, y a través de una rectificación de datos, los datos ARCO, que es acceso, retiro, rectificación, cancelación y oposición de datos. Pues a través de una solicitud de derechos ARCO se obtiene la rectificación. Generalmente no hay ni siquiera que pedir la inconformidad, y nos reintegran nuestro 10º transitorio, ¿no? Pero también sucede que quien dejó de trabajar antes de 1997 y estaba en el 10º transitorio, para reactivar su derecho a ser 10º transitorio tiene que esperar un año. Entonces, reingresan a trabajar, y durante un año pues, dice algo así como cuenta no identificada, y te están depositando en tu cuenta individual. Después de cumplir un año de reingresar al servicio público, entonces ya te dicen, ahora sí dime si te quieres quedar en 10º transitorio o si quieres continuar con tu cuenta individual. Pero eso es ya después de un año, y mucha gente dice, ¿cómo? ¿Ya me mandaron a la cuenta individual? No, todavía no te han mandado. Es parecido a la recuperación de semanas que se hacen en el Seguro Social. Ah, excelente. Ok, gracias, doctora. No, pues, adelante, maestro. ¿Alguna adicional? Porque ya vamos cerrando. Hagamos preguntas para poder ir cerrando, porque si no, podemos seguir toda la tarde. Van a seguir surgiendo temas, pero vamos a hacer también respetuosos con el tiempo de nuestra invitada. Hablaba aquí de las parejas homoparentales y cómo opera de las pensiones. Pues salvo lo que tú digas, mi querida doctora, pues es igual, son derechos humanos y tienen los mismos derechos. Ya es un tema que está avanzado, si no dijéramos superado, está avanzado en cuanto a que las restricciones o discriminaciones por razón de sexo son inconstitucionales, son inconvencionales, y deben de manejarse con igual manejo de derechos humanos. Pero tu opinión es la más docta, mi querida doctora. En el ISSSTE ya fue reformada la ley, ahí no hay ningún problema. En el Seguro Social todavía no está la reforma, sin embargo ya actúan en consecuencia. Ellos dicen, bueno, el Código Civil señala tales cosas, pero en los institutos estatales sí hay problema todavía. En aquellos estados en donde todavía tienen alguna reticencia en este sentido, sí tienen que llegar a solicitar un amparo por un tribunal administrativo. Ese amparo llega hasta la corte, y ahí es donde determinan que tiene obligación el instituto estatal. Pero básicamente, insiste, no hay ningún problema, ya se respetan absolutamente los derechos humanos en este sentido. Maestra Magdalena Rodríguez, doctora Rosalinda, para ustedes el cierre. Muchas gracias. Pues bueno, aquí la última pregunta nos las formulan, que si para realizar el retiro del Afore es necesario renunciar a la pensión del ISSSTE, ya que en esos tiempos de pandemia un trabajador lo está solicitando, pero el banco le está pidiendo que debe de renunciar a su pensión. ¿Es cierto esto? Bueno, hay varios supuestos. Una es que al término de tu vida laboral pues, vas a recibir ese beneficio. La otra es que cuando tú pides retirar de tu Afore, eso se computa en años. Entonces vamos a decir, les voy a poner un ejemplo. Acuérdense que no soy contadora ni actuaria, pero bueno, por ahí va el asunto.
Si yo le pido a mi Afore que me dé 30,000 pesos, estamos hablando prácticamente de un año de pensión, de estas de 3,500 pesos, más o menos. Entonces, si yo le digo a Afore, necesito que me des 30,000 pesos, que es lo que tú me dices que me puedes entregar en este momento, que tengo 10, 12, 8 años cotizados. Y entonces la respuesta es, eso equivale a un año de tu pensión. Entonces, cuando tú te pensiones, ya no te vas a poder pensionar a los 25 años, vas a tener que pensionarte hasta los 26, porque ya tomaste por adelantado un año. Y la otra es, ya no te voy a dar 12 o 15 años de pensión, te voy a dar 11 o 14, porque en dinero ya te lo tomaste por adelantado. Puede ser que ese sea el supuesto, no estoy diciendo que sea exactamente, porque cada supuesto es diferente, pero cuando retiras por anticipado, pues ya te lo estás consumiendo, entonces tienes que renunciar a tu derecho a consumirlos más adelante, ya los tomaste. Puede ser que ese sea el supuesto que nos están diciendo. Doctora, de verdad, muchísimas gracias, encantado con tu participación, gracias por tu enorme generosidad. Llegamos